Hoy te voy a contar el caso de una mujer que aparentemente era una madre y esposa entregada con su familia, comprometida con las causas sociales del pueblo donde vivía, pero que llegaría a mostrar su lado más oscuro a su familia y amigos. ¿Empezamos? Empezamos. Esto es Más Oscuro, con Laura y Sara. Hoy, el caso de la doble vida de Janine Jones. Esta historia comienza con Janine Lia Monsell, una mujer que nació en Michigan y que había crecido en una familia de militares, por lo que había viajado mucho durante su vida y su familia y ella se habían estado mudando a lo largo de su infancia. Janine había estado casada 2 veces, con su primer marido de 1983 a 1984 y con el segundo de 1985 a 1991, pero ambos matrimonios habían fracasado. Para 1991, Janine se había divorciado ya 2 veces y vivía en Northport, Florida. Allí fue donde conoció a Max Jones, un constructor y músico con un gran sentido del humor y que la gente describía como un hombre muy divertido. La pareja se enamora muy rápido y en otoño de ese mismo año se acaban casando en Florida. Al principio de casarse, la pareja es feliz y todo les va bien. De manera que en el año de 1992, ese mismo verano, Janine ya estaba embarazada de su primer hijo, Zach. 2 años después, en 1994, nacería su segunda hija, que era Alex, y era una niña. Aunque a la familia no le sobraba el dinero, iban bastante justos, pero conseguían salir adelante. Max trabajaba en la construcción y Janine iba cambiando de trabajo en trabajo, pues en lo que le salía y podía. Para el año 1997, Janine conseguiría un trabajo como funcionaria de prisiones, lo cual les daría una estabilidad económica a la familia, pero esta no duraría mucho tiempo. Un poco más tarde comenzaron a tener problemas económicos. Max, el padre, se agobiaba mucho por el dinero y siempre estaba trabajando para poder llegar a fin de mes. Esto hizo que su carácter empeorara y la pareja discutiera constantemente. Y aunque de cara a los demás era una pareja feliz, sin ningún problema, en casa la cosa era diferente. Ellos eran una pareja muy conocida en la iglesia del barrio, como hemos comentado, era una familia comprometida con su pueblo y sería en esa misma iglesia donde conocerían a John Chamberlain, que era un fontanero que será más importante más tarde en la historia. Con el tiempo, la pareja se hizo muy amiga de John y John, junto con su hija, los visitaban a menudo. John y Max se habían hecho muy amigos y se llevaban muy bien y les gustaba pasar tiempo juntos. El carácter de Max seguía empeorando y aunque intentaban ocultar los problemas a sus hijos, Zach, el hijo mayor, ya tenía 19 años y se daba cuenta de que sus padres no se llevaban bien y que algo estaba pasando en su casa. En este momento se produce un punto de inflexión para la historia. Pues a Janine la echan del trabajo como funcionaria de prisiones porque tiene una aventura con un recluso. La infidelidad llegaría a llevar a Max al límite, odiando a Janine y sintiendo mucho resentimiento hacia ella por lo que había hecho. Esto casi acaba con su matrimonio, pero finalmente la pareja decide continuar junta por el bien de sus hijos. Tengo una pregunta. ¿Pero Max se entera porque se lo dice Janine o no hay información? No hay información, pero yo supongo que se lo dirá porque la echan del trabajo por eso. Ah, vale. Entonces supongo que le diría, me han echado del trabajo porque he tenido una aventura con un recluso. Supongo. Vale. Bueno, yo creo que lo escondería, ¿no? De alguna Sí, yo. manera él se enteró. ¿Cómo? No lo sé, pero él se enteró. Vale. De forma paralela, Janine había estado contándole a un amigo en común de la pareja que se llamaba Bob Glasgow que Max la agredía. Le dijo que la maltrataba física y psicológicamente. Con todo esto llegamos al año 2011 y Max llevaba un tiempo sufriendo problemas de estómago que le habían hecho perder mucho peso e incluso habían tenido que hospitalizarlo varias veces. Sin embargo, los médicos no llegaban a descubrir qué es lo que le pasaba a Max. Para ese momento, aunque la pareja se seguía llevando mal y ya apenas se hablaba, seguían celebrando las fiestas, por lo que celebran el Día de Acción de Gracias el 24 de noviembre de 2011.
Sin embargo, 3 días después, el 27 de noviembre de 2011, mientras Alex, la hija pequeña, está en el ordenador, llega su madre y le dice que vaya corriendo porque ha oído gritar al padre, a Max. Ambas van a ver qué pasa y encuentran a Max tirado en la cama, con el cuerpo frío y muy pálido. Rápidamente llaman a una ambulancia y les dicen que Max no respira y que no saben qué hacer. La operadora les dice que le hagan la RCP mientras llega la ambulancia. Entonces llegan los enfermeros y empiezan a intentar reanimarlo y atenderlo, pero finalmente no pueden hacer nada por él y Max muere. Max muere de un ataque al corazón y la familia celebra su funeral. A Alex le parecía que el comportamiento de la madre durante el funeral no era un comportamiento normal, pues su madre no lloraba ni parecía disgustada. Sin embargo, Janine, junto con sus hijos, Zach, de 19 años, y Alex, de 17, tienen que seguir para adelante. De esta manera, con Max muerto y Janine sin trabajo, la situación económica es peor que nunca. Así que Janine decide comenzar un negocio inmobiliario. ¿Con qué dinero?, te preguntarás. Pues eso lo vemos luego. El del seguro. ¡Chan, chan, 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 chan! Janine compra 4 casas que estaban embargadas por los bancos, las arregla y las pone en alquiler. Para el verano de 2012, Janine ya era una exitosa mujer de negocios que compraba y alquilaba casas. Ahí, especulando. Ser agente inmobiliaria se le daba muy bien, había encontrado su vocación, según ella. 6 meses después de la muerte de Max, la familia tenía ya una estabilidad económica y el negocio de Janine iba bien. Así que deciden mudarse a una casa nueva para dejar atrás los malos recuerdos. Sin embargo, junto a la casa se deshacen también de todas las cosas de Max, incluyendo sus herramientas de trabajo y todo su equipo de música, que como te había comentado era constructor, pero también le gustaba mucho la música. Entonces Janine se echa un nuevo novio, que se llama Matt Smith. Matt es un instalador de televisiones al que Janine doblaba la edad. Matt tenía 26 años y Janine 49. Y algunos amigos de Janine pensaban que Matt quizás podía estar aprovechándose de ella. Sin embargo, Janine lo veía como una recompensa por su reciente éxito en el trabajo. Bueno, ella también se estaba aprovechando de otra forma de él, ¿no? Sí, supongo que sí. En julio de 2012, Janine invita a su amigo Bob Glasgow, el que te había dicho antes que le había contado que Max la maltrataba, y a su mujer, a su nueva casa. Y les cuenta a todos, incluidos a los hijos, que ella y Matt se han casado en Las Vegas, en secreto. Todos se quedan flipando porque Max se había muerto hacía solo 6 meses. A Zach y a Alex, Matt no les caía bien y no entendían por qué su madre se había casado con él solo 6 meses después de que muriera su padre. Los hijos no aceptaban el matrimonio y todo les parecía muy raro, así que se van distanciando poco a poco de su madre. Como a Janine le iba muy bien en su trabajo, Matt decide dejar su trabajo como técnico de instalación de televisiones y se hace socio de Janine. Llevan juntos la inmobiliaria, compran y alquilan casas sin parar. Tienen mucho trabajo, así que deciden contratar a John Chamberlain. ¿Te acuerdas que John Chamberlain era su amigo de la iglesia? Entonces, quieren que John Chamberlain trabaje como fontanero de las diferentes casas que ellos van comprando y alquilando y además de pagarle el sueldo, a cambio le dejan una casa en alquiler por un precio muy barato. John acepta el trato y comienza a trabajar en la inmobiliaria, pero empieza a ver cosas raras y ya lo que le chirría del todo es que un día le llama una inquilina de las casas y le dice que hay una familia en su puerta que dice que esa casa es suya y que quién es ella y qué hace ahí. Joder. Entonces John ata cabos y descubre que Janine y Matt estaban allanando casas abandonadas para alquilarlas después. O sea, las casas no eran de ellos. Eran casas que estaban vacías. Luego te cuento por qué estaban vacías. Vale. Todo el negocio era un fraude y sin darse cuenta, John era cómplice. Entonces John, como Janine es su amiga, decide confrontarla y le dice que si Max estuviera vivo, se sentiría muy decepcionado con ella. Janine le dice que se tranquilice y que todo saldrá bien. Pero entonces Janine envía al piso donde vive John, que le habían dejado ellos, envía a Matt para que lo eche del piso. Y Matt y John acaban peleándose muy fuerte, con lo que John decide ir a la comisaría a contar todo lo que sabe. John va a la comisaría y le cuenta a la policía todo lo que sabe hasta ese momento.
Les dice que Janine le había contado que las casas que compraba eran casas embargadas por el banco, que no habían podido contactar con los propietarios y que no tenían las llaves. Así que le dice a John que fuerce las cerraduras para poder entrar en las casas. A John esto le parece algo normal, pero una vez Janine se lo ha dicho ya varias veces con varias casas, a John le parece raro que Janine siempre pierda las llaves y que no pueda contactar con los propietarios. Así que empieza a sospechar que algo raro pasa. Pero John era el fontanero, pero lo tenían un poco como de manitas, Sí, ¿no? era como un poco el manitas de las casas. Y entonces, claro, como las casas no eran suyas, no tenían las llaves y le hacían a John forzar las cerraduras para poder allanar las casas. Sí. Claro, sin saberlo estaba cometiendo un delito. Claro, por eso él ve que es cómplice y decide ir a la comisaría porque no quiere tener nada que ver. Vale. Uy, hola. Ahí no se va a querer tumbar porque no cabe, pero... Hola. Uy, ven, sienta. ¿Sienta? Toma ahí. Toma. Vale. Toma. Muy bien, muy bien. Más tarde, John oye a Matt decir que ninguna de las casas que tiene es legal y que con el negocio de la inmobiliaria están ganando hasta 10.000 y 15.000 euros al mes. Además, John les cuenta a los policías que no acaba de entender la muerte de Max y que le sorprendió mucho que muriera cuando solo tenía 53 años. Les dice que Janine le había contado que Max había tenido un ataque al corazón, pero nunca llegaron a hacerle la autopsia y además lo incineraron un par de días después de su muerte. Tras la incineración, Janine fue a casa de John y le pidió que por favor guardase las cenizas porque según ella era demasiado y no podía soportarlo. Esto a John le pareció muy raro. Además, el hecho de que Janine enseguida empezara a salir con otro hombre era muy sospechoso. Me ha dado besitos y se ha ido. Entonces, para el asombro de John, la policía le cuenta que ellos ya tenían a Janine bajo sospecha. Creían que era culpable de la muerte de Max y habían estado investigándola, pero como el cadáver de Max se había incinerado, no podían probar que realmente Janine fuera la culpable. Durante la investigación habían descubierto que tras la muerte de Max, Janine había empezado a comportarse de forma muy extraña. Recibió 1 millón de euros del seguro de vida de Max, y así es como había podido comprar las primeras casas. Y poco después se hizo un aumento de pecho. Empezó a salir con chicos jóvenes, iba de compras, no paraba de gastar dinero. Ese comportamiento hizo que la gente de su alrededor sospechara de ella y de la muerte de Max, porque Janine no actuaba como una viuda afectada. Bueno, a ver, cada persona lleva el duelo de una forma, pero sí que es Sí. verdad que es súper raro. Es como lo de los hermanos Menéndez, que también los pillaron, bueno, los empezaron a investigar por eso, ¿no? Porque estaban gastando un montón Mucho de dinero. dinero. Sí, es verdad. Sí, yo también lo pensé, a ver, igual era su forma de llevar el duelo, pero es verdad que a los 6 meses de la muerte te casas con otro en Las Vegas, es un poco Ya. sospechoso. Si fuera una cosa, bueno, pues se ha casado con otro, bueno, eso es que es lo más fuerte. Si fuera, Está no gastando. sé, se ha gastado mucho dinero, se ha operado el pecho, pero cuando lo juntas todo es cuando dices, ostras, qué raro. Exacto. Entonces, todo apuntaba a que ella quería deshacerse del cadáver de Max lo antes posible, por eso lo incineró para que no quedaran pruebas. De hecho, hubo una incineración rápida ante la insistencia de Janine. O sea, ella había insistido mucho en que incineraran a Max rápidamente. Los policías creen, obviamente, que Janine asesinó a Max, pero no tienen pruebas que vinculen a Janine con la muerte de su marido, aunque tienen el testimonio de John sobre el negocio fraudulento. Con este nuevo testimonio, los investigadores ven una oportunidad para abrir una nueva investigación a Janine por fraude. Así que se ponen a investigar y descubren que algunas escrituras de las casas estaban falsificadas. Pues la zona donde Janine estaba allanando las casas era una zona en la que en la década de los 2000 se habían construido muchas nuevas casas. Pero con la crisis del 2008 los bancos se habían quedado con las casas y ahora estaban vacías. Con esta investigación, la policía decide poner a Janine bajo vigilancia. Va pasando el tiempo y Janine sigue bajo vigilancia. Y de pronto, la policía recibe un chivatazo. Un informante de la policía les dice que Janine quiere eliminar a John Chamberlain, así que deciden tenderle una trampa. Los investigadores hacen que una policía que se llama Becky se haga muy amiga de Janine.
Salen juntas, comienzan a consumir cocaína, saliendo de fiesta, y Matt, el nuevo marido, pasa a un segundo plano. El 20 de febrero de 2013, Janine y su amiga Becky, que en realidad era policía, quedan para almorzar. Becky le había contado a Janine que conocía a un sicario y el día del almuerzo habían quedado para hablar sobre el tema. Así que Becky lleva ese día una cámara oculta para grabar toda la conversación y grabar cómo Janine estaba intentando contratar a un sicario. Janine le dice a Becky que quiere que mate a John Chamberlain. Le da su descripción física, su dirección, le dibuja incluso en una servilleta de papel un mapa de su casa. Le dice que John tiene mascotas, tiene una hija de 11 años y le da algunos detalles más sobre él. Becky le dice que si quiere que John muera o solo quiere asustarlo, y Janine le dice que quiere que muera y que se deshaga del cuerpo. Quiere que el sicario lo haga lo antes posible. De hecho, ella se va ese mismo jueves a un crucero y no vuelve hasta el domingo, así que quiere que el sicario cometa el crimen antes del domingo mientras ella está en el crucero, para poder así tener una coartada. Sin embargo, hablar sobre contratar a un sicario no es suficiente para la policía, pues necesitan más pruebas. Así que Becky organiza un encuentro entre Janine y el supuesto sicario 5 días más tarde, el 25 de febrero de 2013. Pero lo que Janine no sabe es que el sicario es en realidad un policía, Harris. Janine se reúne con Harris en un coche y Harris lleva una cámara donde graba toda la conversación. Harris, el policía, cuenta que cuando vio por primera vez a Janine pensó: madre mía, parece una persona normal, una persona que no haría daño ni a una mosca. Hasta que empezó a hablar. Janine le da una fotografía de John Chamberlain al supuesto sicario y le dice que es imposible equivocarse, que John es calvo. No lo he dicho yo, lo dice ella. Como si no hubiera más calvos en el mundo. Exacto. El único calvo con el que te vas a cruzar es él. El sicario le pregunta a Janine que si John no tiene ningún hermano gemelo o alguien con quien pueda confundirlo. Y Janine le dice que no, que la mayor parte de la familia de John vive en Nueva York y que solo tiene una hija, pero a Janine no le importa su hija. Dice, de hecho, que si su hija también resulta herida, no importa, y que si se interpone, la mate también. O sea, la hija de 11 años de John. Entonces Janine le da al sicario todos los datos de John, su descripción, que era calvo, su dirección, y pasan con el coche por su calle y le señala la casa de John. Le dice al policía que John ha sido su amigo durante muchos años, pero que sabe demasiado sobre ella y que eso le puede traer problemas. Además, le dice que John es un idiota, que se cree que va a salir impune de lo que ha hecho, pero que eso no va a ser así. El policía le pregunta qué quiere que haga con él y ella le dice que puede romperle el cuello y acabar con él o dispararle, que le da igual. Y que si no encuentran el cadáver no tendrán pruebas. De repente, Janine, un giro dramático de los acontecimientos, le dice que además de matar a John Chamberlain, también quiere que mate a su nuevo marido, a Matt. Según ella, quiere que mate a Matt porque es un flojo y lo único que hace son las tareas de la casa. Le dice textualmente al policía: es el siguiente de mi lista. Era adicta a matar gente. El policía le pregunta cómo quiere que muera Matt y ella le dice que simule un robo de coche con violencia. Más tarde, la policía descubriría que Matt también tenía un seguro de vida de $1 millón, así que Janine quería matarlo para quedarse otra vez con el dinero. Era su modus operandi. Pero hasta ese punto eran solo palabras, pues hasta que Janine no le pagase al sicario, no sería un encargo de asesinato. Entonces, el policía le dice que lo hará por $4.000 por cada asesinato y que se llevará los cuerpos. Janine le dice que en ese momento lleva $1.000 encima, que tiene otros 1.000 en casa y otros 2.000 en su cuenta bancaria. El policía le dice de nuevo que cuando le dé el dinero, el trato estará cerrado y ya no habrá marcha atrás. Y ella siente y hacen el trato y le da los primeros 1.000 euros. Es entonces cuando sale del coche y la policía la detiene. Los policías cuentan que en el momento de su detención, Janine no se lo esperaba, estaba muy enfadada y llena de ira y que se orinó en los pantalones. De la rabia, a lo mejor. Sí, de la rabia. Se ve que estaba histérica. Con Janine detenida, la policía habla con su familia y con los hijos de ella.
y estos dicen que creen que Janine llevaba una doble vida, que no parecía la persona que los había criado. Los hijos le preguntan a Janine por la muerte de su padre y si ella ha tenido algo que ver, pero Janine les dice que no puede contarles nada. Por su parte, Matt se sorprendió al enterarse de que Janine quería matarlo, pero se negó a cooperar con la policía. Matt y Janine se divorciarían en octubre de 2013. En el año 2014, Janine fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional por planear el asesinato de Matt y John, pero como no tenían el cuerpo de Max para practicarle la autopsia, no se llegó a resolver la causa de su muerte y no pudieron demostrar que realmente Janine lo había matado. Ella actualmente está en la cárcel para mujeres en Florida. Además, a Janine y a Matt los condenaron también por estafa por el negocio falso de la inmobiliaria. Mientras que Matt cumplió 6 meses en la cárcel y finalmente en 2014 decidió declararse culpable de los cargos por estafa y aceptó testificar contra Janine. Fue condenado a 4 años de libertad condicional y a pagar $17.500. Bueno, ¿y qué te ha parecido el caso? Pues me recuerda un montón al otro caso que hice, el de Tiffany Mead, que su exmarido quería asesinarla y contrató a un supuesto sicario. Lo que pasa que ese era más caro, ese eran 5.000. Este pidió 4.000, ¿no? Sí, 4.000 por cada uno. ¿Y crees que realmente Janine llevaba una doble vida? Porque Max se enteró de que la había engañado con un recluso, pero quizás la había engañado con más gente y tenía una vida paralela a la de su familia. Sí, yo creo que igual, o sea, era una mentirosa patológica, ¿no? Y si es capaz de hacer esas cosas que hizo, sí que creo que estuviera con otras personas. Y creo que si lo contó fue porque la pillaron, obviamente, si no, no habría dicho nada. Sí, yo también lo creo, que la echarían del trabajo y no le quedaría otra, y tuvo que decírselo a su marido. Y también es que me sorprende esta gente la capacidad que tiene para pensar que el resto son idiotas, que ellos son más listos que nadie. Rollo, es que ha matado a un marido, ya. Está intentando matar al otro y a su amigo. Y se piensa que no la van a pillar, se piensa que va a salir impune. Sí, que va a haber un montón de muertes a su alrededor, pero ella no tiene nada que ver. Pues bueno, otro más. Redecla. Es una redecla.